Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a dar continuidad a lo visto en la sucesión legal. Vamos a abordar el tema de la sucesión del adoptante y del adoptado, así como la sucesión del Estado. Recordarán que utilizábamos cuando llevábamos el parentesco en el vínculo por afinidad dos palabras, el adoptado y el adoptante. El adoptado, ¿quién es? ¿Es el menor o los futuros hijos en cuestión? En cambio, que el adoptante es quien va a solicitar la adopción, son los padres. Ahora bien, veamos la situación de la sucesión del adoptante. El padre adoptivo tendrá derecho a heredar al adoptado que fallece sin dejar descendientes, ascendientes ni colaterales hasta el segundo grado. Sin embargo, el adoptante queda excluido de la sucesión en el caso de que exista un proceso para revocar la adopción por un hecho que le es imputable y la sentencia recién se pronuncia una vez muerto el adoptado. Esta exclusión es la que estipula nuestra normativa civil. El adoptado, como recordarán que habíamos tratado, se indicaba que existe igualdad de condiciones. Es por ello que el artículo 82 de la Ley 548 se encarga de indicar que la adopción concede igualdad de condiciones y que el hijo nacido de los padres del adoptante tiene los mismos derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política del Estado, pero con responsabilidad y reciprocidad familiar, sin distinción de roles. Es por ello que el hijo adoptivo y sus descendientes heredan en igualdad de condiciones con los hijos que antes o después de la adopción pudieron tener los padres adoptantes. Pero son extraños de la sucesión de los parientes colaterales de dicho adoptado. Por si acaso, pregunta de examen. El adoptado es extraño a la exclusión de los parientes del adoptante. Sin embargo, el adoptado queda excluido de la sucesión cuando existe un juicio para revocar la adopción por un hecho que le es imputable y la sentencia que revoca recién se pronuncia una vez muerto el adoptante. Estas dos exclusiones que hemos visto las van a encontrar en el Código Civil, pero aquí existe un vacío legal, lo que origina entre la no concordancia entre la Ley 603, la 548 y el Código Civil, en referencia a la irrevocabilidad de la adopción, por lo que es inaplicable el artículo 1096 y 1101 del Código Civil, ya que el artículo 80 del Código Niño o Niña Adolescente establece que la adopción es en forma estable, permanente y definitiva, y se establece en función al interés superior del adoptado. Pregunta de examen. No olviden, el tema de la adopción deben estar llevando en la asignatura de familia. Ahora bien, pasemos a la sucesión del Estado. Cuando el decuyus fallece sin dejar herederos forzosos, hermanos, sobrinos o herederos colaterales hasta el tercer grado, es ahí donde vamos a dar cumplimiento a lo referido
en el artículo 1083 del Código Civil, porque aplicaremos el orden de los llamados a suceder, ya que a falta de otros llamados a suceder, la herencia se refiere al Estado. Esta sucesión opera de pleno derecho. ¿A qué se refiere con pleno derecho? Es que no existe la necesidad que acepte o renuncie a la herencia, y para que surta efecto, ningún heredero, ya sea legal o testamentario, debe consolidar su vocación sucesoria, como prevé el artículo 1111 del Código Civil. ¿Cuáles son las características de la sucesión del Estado? Primero, es un sucesor irregular porque no entra por el parentesco, sino por el bien común. Segundo, el Estado responde por las deudas hereditarias solo hasta el valor de los bienes. Tercero, su obligación es intra viris hereditatis. ¿A qué nos referimos o qué significa intra viris hereditatis? Estamos hablando en la medida o dentro el activo de la herencia. Esta expresión significa que el heredero no está obligado a pagar las deudas y el pasivo, sino en medida de lo que recibe el activo correspondiente a la sucesión. Otra característica, esta sucesión opera de pleno derecho, sin necesidad de aceptación o renuncia. Antes estaban a cargo de adquirir el derecho sucesorio de quienes carecían sucesores los municipios, pero con las reformas que se han ido efectuando es el Estado central quien se encarga de realizar estas sucesiones. Para ello, veremos en la clase siguiente el trámite de la sucesión del Estado. Nos limitaremos a realizar la práctica que está en plataforma como una guía al examen que se nos avecina pronto. De igual forma, se les está colocando un cronograma para el examen, estipulando las fechas que se realizarán las retroalimentaciones, los medios que utilizaremos y los días que vamos a tomar el examen, porque por la cantidad de alumnos no podemos realizar en un periodo. Que tengan muy buenas tardes, queridos estudiantes. Eso.